Capítulo 11. De los principados eclesiásticos. Réstame hablar ahora de los principados eclesiásticos, en cuya adquisición y posesión no existe ninguna dificultad, pues no se requiere el efecto ni de valor ni de buena fortuna. Tampoco su conservación y mantenimiento necesita una de ambas cosas, o de las dos reunidas, por cuanto el príncipe se sostiene en ellos por ministerio de instituciones que fundadas en memorial son tan poderosas y poseen tales propiedades que la aferran a su estado, de cualquier modo que proceda y se conduzca. Únicamente estos príncipes tienen estados sin verse obligados a defenderlos, y súbditos sin experimentar las molestias de gobernarlos. Los estados, aunque indefensos, no les son arrebatados, y los súbditos, aún careciendo de gobierno, no se preocupan en ello de lo más mínimo, ni piensan en mudar de soberano en modo alguno, y ni siquiera podrían hacerlo, por lo cual semejantes principados son los únicos en que reinan la prosperidad y la seguridad. Pero como son gobernados por causas superiores, a que la razón no alcanza, los pasaré en silencio. No habría temeridad presuntuosa en discurrir sobre unas soberanías establecidas y conservadas por Dios mismo. Sin embargo, alguien me preguntará la causa de que la Iglesia romana se haya elevado, aún en las cosas temporales, a tan superior grandeza como la que contemplamos hoy. Porque antes del Papa Alejandro VI, la dominación pontificia era tan limitada que no ya los potentados italianos, sino el más modesto varón y el más humilde señor hacían escaso aprecio de ella en las cosas temporales, mientras que ahora arruina a Venecia y atemoriza a todo un rey de Francia, hasta el punto de echarle de la península. Y por muy conocidos que estos hechos sean, no juzgo inútil representarlos con toda puntualidad. Con anterioridad a la venida del monarca francés Carlos VIII a Italia, ésta se hallaba políticamente distribuida en 5 nacionalidades: estados pontificios, Venecia, Reino de Nápoles, Ducado de Milán y Florencia. Los soberanos de los 3 últimos tiempos solo cuidaban de 2 cosas: que ningún extranjero trajese ejército a Italia, y que ninguno de los grupos políticos de ésta se engrandeciera a costa de los otros. Aquellos con quienes más le importaba tomar tales precauciones eran los venecianos y el Papa. Para contener a los venecianos se requería la unión de los demás grupos, y para contener al Papa, los soberanos en cuestión se valían de los varones de Roma, que por hallarse divididos en 2 facciones, la de los ursinos y la de los colonas, hallaban incesantes motivos de disputa y desenvainaban las espadas unos contra otros a la vista misma del pontífice, a quien inquietaban continuamente, de donde resultaba que la potestad temporal de la Santa Sede permanecería siempre débil y vacilante. Y por más que a veces sobreviniese un papa de recio temple, como Sixto IV, ni la energía ni el genio de alguno de estos excepcionales representantes podían desembarazarle del obstáculo de referencia. Lo siento. A causa de la breve duración de su mandato, sobre 10 años, unos con otros, reinaba cada papa, y por mucha molestia que se tornara, no les era posible abatir una de aquellas facciones. Si uno de ellos, por ejemplo, conseguía extinguir la de los colonas, otro la resucitaba, por ser enemigo de los ursinos, no quedándole ya suficiente tiempo para aniquilarlos después, con lo que sucedía que hacían poco caso de las fuerzas temporales del Papa en Italia. Pero se presentó Alejandro VI, el cual mejor de sus predecesores demostró hasta qué punto le era dable a un papa, con su dinero, con sus fuerzas, triunfar de los demás príncipes. Tomando por instrumento a su hijo César Borgia, duque de Valentinois, y aprovechando la ocasión del paso de los franceses, ejecutó cuantas cosas llevó referidas al hablar de las acciones de dicho duque. Bien que su intención no hubiese sido aumentar los dominios de la Iglesia, sino únicamente proporcionar otros grandísimos a su hijo, ocasionó el engrandecimiento del Papa, que a la muerte del duque heredó el fruto de sus guerras. Cuando luego advino Julio II, al solio pontificio,
encontró a la iglesia muy poderosa y en posesión de la Romaña. Los varones de Roma carecían de fuerza, porque Alejandro VI, con los diferentes modos de lograr la derrota de sus facciones, lo había destruido. Julio II halló también abierto el camino para atesorar, por algunos medios que Alejandro VI no había puesto en práctica nunca. No solo siguió el curso trazado por este, sino que además formó el designio de conquistar a Bolonia, reducir a los venecianos y arrojar de Italia a los franceses. Empresas todas que le salieron bien y con tanta más gloria para él mismo, cuanto que llevaba la mira a acrecentar el patrimonio de la iglesia y no de ningún particular. Amén de esto, mantuvo las facciones de los ursinos y de los colonas en los mismos términos en que las halló, y aunque había en ellas algunos jefes capaces de turbar el Estado, permanecieron sumisos porque les tenía espantado el poder de la iglesia, y no había en el Sacro Colegio cardenales que fueran sus familias los que era causa de sus disensiones. Tales facciones no se sosegarán mientras cuenten con algunos cardenales, por ser estos lo que mantienen en Roma, fuera de ella, unos partidos de sus deudos, se ven obligados a defender, y así como las discordias y las guerras entre los varones dimanan de la ambición de dichos prelados, entonces, por ende, al suceder León X a Julio II, halló al papado elevado a un altísimo grado de dominación. Y hay motivos para esperar que si sus predecesores lo engrandecieron con las armas, el nuevo pontífice lo engrandecerá más aún y le hará venerar con su ingenio, con su cultura, con su bondad y con las infinitas virtudes que sobresalen en su persona. Capítulo número 12. De las diferentes clases de milicia y de los soldados mercenarios. Así se llama el título del capítulo. Después de haber hablado en particular de todas las especies de principado, sobre las cuales me había propuesto discurrir, considerando en algunos aspectos las causas de su buena o mala constitución y mostrando los medios que con muchos soberanos trataron de adquirirlos y de conservarlos, me resta ahora reflexionar acerca de los ataques y de las defensas que pueden ocurrir cada uno de estos estados, de los que llevo hecha mención, porque los principales fundamentos de todos los estados, ya antiguos, ya nuevos, ya mixtos, están en las armas y en las leyes. Y como no se conciben leyes malas a base de armas buenas, dejaré a un lado las leyes y me ocuparé de las armas. Empero, las armas con que un príncipe defiende su estado pueden ser tropas propias o mercenarias o auxiliares o mixtas, y me ocuparé por separado de cada una de ellas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas. Si un príncipe apoya su estado en tropas mercenarias, no se hallará seguro nunca cuando estas tropas, carentes de unión ambiciosa, indisciplinadas, infieles, fanfarronas, en presencia de los amigos y cobardes frente a los enemigos, no tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres. Si un príncipe con semejantes tropas no queda vencido, es únicamente cuando no hay todavía ataque. En tiempo de paz despojan al príncipe, y en el de guerra dejan que le despojen sus enemigos. Y a causa de esto es que no hay más amor, ni más motivo que las apegue al príncipe que su escaso sueldo, el cual no basta para que se resuelvan a morir por él. Se acomodan a ser soldados suyos mientras no hacen la guerra, pero si ésta sobreviene, huyen y quieren retirarse. No me costaría mucho trabajo persuadir a nadie de lo que acabo de decir, puesto que la ruina de Italia en estos tiempos proviene de que por espacio de muchos años delegó confiadamente su defensa en tropas mercenarias, que lograron en verdad algunos triunfos en favor de tal o cual príncipe peninsular, y que se demostraron valerosas contra varias tropas del país, pero que a la llegada del extranjero manifestaron lo que realmente eran, valían y significaban. Por eso, Carlos VIII, rey de Francia, halló la facilidad de tomar a Italia con greda. Y quien dijo que nuestros pecados fueron la causa de ello, dijo verdad, y tuvo razón, pero no fueron los pecados que él creía, sino los que llevó mencionados. Y como estos pecados caían sobre la cabeza de los príncipes, sobre ellos también recayó el castigo. Quiero demostrar todavía mejor la desgracia
que el uso de semejante especie de tropas acarrea. O los capitanes mercenarios son hombres excelentes o no lo son. Si lo son, no puede el príncipe fiarse de ellos, porque aspiran siempre a elevarse a la grandeza, sea oprimiéndole a él, que es el dueño suyo, sea oprimiendo a los otros contra sus intenciones, y si el capitán no es un hombre de valor, causa comúnmente su ruina. Y por si alguien replica que todo capitán que mande tropas procederá del mismo modo, sea o no mercenario, mostraré cómo las tropas mercenarias deben emplearse por un príncipe o por una república. El príncipe debe ir en persona a su frente y practicar por sí mismo el oficio de capitán. La república debe enviar a uno de sus ciudadanos para mandarlas. Y si desde las primeras acciones de guerra no manifiesta bélica capacidad, debe reemplazársele por otro. Si por el contrario se manifiesta apto marcialmente, conviene que la república le contenga por medio de sabias leyes, para impedirle pasar del punto que se haya fijado. La experiencia enseña que únicamente los príncipes que poseen ejércitos propios y las repúblicas que gozan del mismo beneficio triunfan con facilidad, en tanto que los príncipes y las repúblicas que se apoyan sobre ejércitos mercenarios no experimentan más que reveses. Por otra parte, la república cae menos fácilmente bajo el yugo del ciudadano que manda, y que quisiera esclavizarla, cuando está armada con sus propias armas que cuando no dispone más que de ejércitos extranjeros. Roma y Esparta se conservaron libres con sus propias armas por espacio de muchos siglos, y los suizos, que están armados de la misma manera, se mantienen también libres de alto grado. Por lo que mira a los inconvenientes de los ejércitos mercenarios de la antigüedad, tenemos el ejemplo de los cartagineses, que después de la primera guerra con los romanos acabaron siendo sojuzgados por sus soldados a sueldo. No obstante, ser cartagineses los capitanes, habiendo sido Filipo de Macedonia nombrado capitán de los tebanos a la muerte de Epaminondas, los llevó al triunfo. Es cierto, pero a continuación del triunfo los esclavizó. Constituidos los milaneses en república tras el fallecimiento del duque Felipe Visconti, emplearon contra los venecianos a Francisco Esforcia y a sus tropas pegándoles. Esforcia, luego que hubo vencido a los venecianos en Caravaggio, se unió con ellos contra los milaneses, que sin embargo eran sus amos, cuando el otro Esforcia, padre de Francisco, estaba a sueldo de la reina de Nápoles. Lo abandonó de repente y ella quedó tan desarmada que para no perder su trono se vio precisada a echarse en los brazos del monarca de Aragón. Si los venecianos y los florentinos extendieron su dominación con las armas alquiladas durante los últimos años, y si los capitanes de esas armas no se hicieron príncipes de Venecia y con ellos se defendieron bien ambos pueblos, el de Florencia, que tuvo más particularmente esta dicha, debe dar gracias a la suerte, que de manera singularísima le favoreció. Entre aquellos valerosos capitanes que podían ser temibles, unos no tuvieron la dicha de haber ganado batallas, otros encontraron obstáculos insuperables en su ruta, y algunos orientaron hacia otra parte su ambición. En el número de los primeros se contó Juan Acat, príncipe inglés, que al frente de 4.000 hombres de su nación peleó por cuenta de los gibelinos de Toscana, y sobre cuya fidelidad no cabe formar juicio, por no haber salido vencedor, pero convendrá todo el mundo en que si hubiese salido, los florentinos habrían quedado a su discreción. Si Jacobo Esforcia no invadió los estados que le tenían a sueldo, provino que encontró siempre frente a los Branceschi, que le contenían a la vez que él les contenía también a ellos. Por último, si Francisco Esforcia, que ya vimos que destruyó la República de Milán y se hizo proclamar allí duque, orientó eficazmente su ambición hacia la Lombardía. Dependió que de Brasio dirigía la suya hacia los dominios de la Iglesia y hacia Nápoles, contra cuya reina Juana II peleó, después de haberse apoderado de Perusa y de Montona, en los estados pontificios. Pero volvamos a los hechos más cercanos a nosotros, y tomemos la época en que los florentinos eligieron por capitán suyo a Pablo Vitelli, varón habilísimo,
y que había adquirido grande reputación, a pesar de que naciera en condición vulgar. ¿Quién negará que si se hubiese apoderado de Pisa, sus soldados, por muy florentinos que fuesen, habrían tenido por conveniente continuar a su lado? Si hubiera pasado a sueldo del enemigo, no habría sido posible remediar cosa alguna, puesto que habiéndole conservado por capitán, era natural que le obedeciesen sus tropas. Si se consideran los progresos conseguidos por los venecianos, se verá que obraron con seguridad y con gloria, mientras ellos mismos hicieron la guerra, no intentando nada contra la tierra firme y dejando a su nobleza el cuidado de pelear valerosamente con hombres del pueblo de bajo armado. Pero cuando se pusieron a luchar en tierra firme, siguieron los estilos del resto de Italia, se sirvieron de legiones pagadas y perdieron todo su valor. Al comienzo de su adquisición, no desconfiaron mucho de aquellas tropas mercenarias, porque no poseían entonces en tierra firme un país considerablemente, y porque gozaban todavía de respetable reputación. Mas luego que se hubieron engrandecido bajo el mando del capitán Carmagnola, advirtieron muy pronto el error en que habían incurrido, viendo a aquel hombre tan valiente como hábil dejarse derrotar. Al defenderles contra el duque de Milán, su soberano natural, y sabiendo además que en tal guerra se conducía con tibieza, comprendieron que ya no podían triunfar con él. Pero como hubieran corrido el riesgo de perder lo adquirido, se hubiesen licenciado a dicho capitán, que se habría pasado el servicio del enemigo, y como por otra parte la prudencia no les permitía dejar en su puesto, tomaron entonces la resolución de hacerle perecer, para conservar lo ganado. Tuvieron después por capitanes a Bartolomé Coleoni y de Bérgamo, a Roberto de San Severino, al conde de Pitigliano y a los otros semejantes que le auguraban menos ganancias que pérdidas, como sucedió en Baila, donde en una sola batalla fueron despojados de adquisiciones que le habían costado 800 años de enormes fatigas. Voy a continuar. Seguimos en el capítulo número 12. A ver. Deduzco de todo ello que con tropas mercenarias las conquistas son lentas, tardías, limitadas y los fracasos bruscos, repentinos e inmensos. Y ya que estos ejemplos me han conducido a hablar de Italia, en que hace muchos años que se utilizan semejantes tropas, quiero tomar de más arriba lo que le concierne, a fin de que, habiendo dado a conocer su origen y su desarrollo, pueda reformarse mejor su uso. Desde luego, hay que traer a la memoria cómo en los pasados siglos Italia, después de echar de su seno al emperador de Alemania y ver al Papa adquirir una gran dominación temporal dentro de ella, se encontró dividida en varios estados. En las ciudades más importantes se armó el pueblo contra los nobles, quienes, favorecidos al comienzo por el emperador, oprimían a los restantes ciudadanos, mientras que el Papa auxiliaba aquellas rebeliones de la plebe para adquirir valimiento en las cosas terrenas. En otras muchas ciudades se elevaron diversos individuos a la categoría de príncipes suyos. Con ello cayó casi toda Italia bajo el poder de los papas, sin más excepción que algunas repúblicas, y no estando habituados ni los pontífices ni los cardenales a la profesión de las armas, hubieron de tomar a sueldo tropas extranjeras. El primer capitán que puso en crédito a estas tropas fue el romañol Albérico de Como, en cuya escuela se formaron, entre otros varios, aquel Bracio y aquel Sforcia, que fueron después los árbitros de Italia. Tras ellos vinieron todos aquellos otros capitanes que hasta nuestros días mandaron los ejércitos de nuestra vasta península, y el resultado de su valor fue que, a pesar de que él, nuestro hermoso país, pudo ser recorrido libremente por Carlos VIII, tomado por Luis XII, sojuzgado por Fernando el Católico e insultado por los suizos. El método seguido por tales capitanes consistía principalmente en privar de toda consideración a la infantería. Y obraban así porque, no poseyendo estado alguno, no podían alimentar y sostener a muchos hombres de a pie, y por ende la infantería no les procuraba gran renombre.
preferían la caballería, cuya cantidad estaba en proporción con los recursos del país, que había de mantenerla, y en que era tanto más honrado cuanto más fácil resultaba su satisfactoria sustentación. Las cosas llegaron hasta el punto de que en un ejército de 20.000 hombres no se contaban 2.000 infantes. Además, se habían esforzado todo lo posible para desterrar de sus soldados y de sí mismos las penalidades y el miedo, introduciendo el uso de no matar a las refriegas y limitándose a ser prisioneros sin degollarlos. De noche, los de las tiendas no iban a acampar en las tierras, y los de las tierras no volvían a las tiendas. No hacían fosas ni empalizadas alrededor de su campo, y no moraban allí durante el invierno. Todas estas cosas permitidas por la disciplina militar de los referidos capitanes, la imaginaron estos para ahorrarse fatigas y peligros. Pero con semejantes precauciones, condujeron a Italia a la esclavitud y al envilecimiento. Capítulo 13. De los soldados auxiliares, mixtos y mercenarios. Las armas de ayuda que he contado entre las inútiles son las que un príncipe presta a otro para socorrerle y para defenderle. Así, en estos últimos tiempos, habiendo hecho el Papa Julio II una desacertada prueba de las tropas mercenarias en el ataque de Ferrera, convino con Fernando, rey de España, que éste iría a incorporársele con su ejército. Tales armas pueden ser útiles y buenas en sí mismas, pero resultan infaustas siempre para el que las llama, porque si pierde la batalla queda derrotado, y si la gana, se constituye en algún modo en prisionero de quien le auxilió. Aunque las historias antiguas se hallan llenas de ejemplos que demuestran tan clara verdad, quiero detenerme en el de Julio II, que está todavía muy reciente. Si el partido que tomó de ponerse por entero en manos de un extranjero para conquistar a Ferrara no le fue funesto, en que su buena fortuna engendró una tercera causa que le preservó de los efectos de tan mala determinación, entonces, habiendo sido derrotados sus auxiliares en Ravenna, los suizos que sobresalieron contra su esperanza y la de todos los demás desalojaron a los franceses que habían obtenido la victoria. No quedó hecho prisionero de sus enemigos por la sencilla razón de que éstos habían emprendido la fuga, ni de sus auxiliares porque él había vencido realmente, pero con armas distintas a las de ellos. Los florentinos, que se encontraban sin ejército en absoluto, llamaron a 10.000 franceses para acuciarlos a apoderarse de Pisa, y esta resolución les hizo correr más riesgos que jamás le hubieran presentado en empresa marcial alguna. Queriendo el emperador de Constantinopla oponerse a sus vecinos, envió a Grecia 10.000 turcos, los cuales, acabada la guerra, no quisieron ya salir de allí, y este fue el principio de la sujeción de los griegos al yugo de los infieles. Únicamente el que no quiere habilitarse para vencer es capaz de valerse de semejantes armas, que miro como mucho más peligrosas que las mercenarias. Cuando son vencidas, no por ello quedan todas menos unidas y dispuestas a obedecer a otros que al príncipe, mientras que las mercenarias, después de la victoria, necesitan de una ocasión favorable para atacarle, por no formar todo un mismo cuerpo. De otra parte, hallándose reunidas y pagadas por el príncipe, el tercero, a quien éste ha conferido el mando suyo, no puede adquirir sobre ellas autoridad tan suficiente y tan súbita que le sea fácil disponerlas inmediatamente para atacarle. Si la cobardía es lo que más debe temerse en las tropas mercenarias, lo más temible en las auxiliares es la valentía. Pero un príncipe sabio evitará siempre valerse de unas y de otras, y recurrirá a sus propias armas, prefiriendo perder con ellas a ganar con las ajenas. No miro jamás como un triunfo real el que se logra con las armas de otros. No titubearé nunca en citar sobre esta materia a César Borgia y en traer a colación su conducta en semejante caso. Entró con armas auxiliares en la Romaña, conduciendo a estas las tropas francesas con las que tomó a Imola y a Forlì.
Pero no pareciéndole seguras tales armas y juzgando que había menos peligro en servirse de las mercenarias, tomó a sueldo la de los ursinos y de los vitelli. Mas, como no tardase en notar que éstas obraban de un modo sospechoso e infiel, se deshizo de ellas y recurrió a las armas que fuesen suyas propias. Puede apreciarse fácilmente la diferencia que hubo entre la reputación de César Borgia, sostenido por los ursinos y los vitelli, y la que granjeó. No bien se quedó con sus propios soldados y no se apoyó más que en sí mismo. Esto resultó muy superior a lo precedente, y no se le estimó en el respecto militar más que cuando se vio que era poseedor absoluto de las armas que empleaba. Aunque no he querido desviarme de los ejemplos italianos, tomados de una época inmediata a la nuestra, no olvidaré por ello a Hierón de Siracusa, del que ya anteriormente hice mención, desde que, como queda dicho, le eligieron los siracusanos por jefe de su ejército, conoció al punto que no le era útil la tropa mercenaria, por ser sus capitanes los que fueron capitanes de Italia posteriormente, y al comprender que no podía conservarlos ni licenciarlos, tomó la resolución de destruirlos e hizo después la guerra con propias armas y nunca ya con las ajenas. Y todavía quiero traer a memoria un episodio más antiguo del Testamento que guarda relación con mi asunto. Me refiero al ofrecimiento hecho a Saúl por David de ir a pelear contra el filisteo Goliat. Para darle aliento, Saúl revistió a David con su real armadura, pero el arriesgado mancebo, después de habérsela puesto, la desechó, diciendo que cargado así no podía servirse libremente de sus propias fuerzas, y que prefería acometer al gigante fanfarrón con su honda y con su palo. Símbolo hermoso es ese del príncipe, que toma ajenas armaduras. O se le caen los hombros, o le pesa mucho, o le aprietan y le embarazan. Carlos VII, padre de Luis XI, apenas con su valor y con su fortuna, hubo librado a Francia de la presencia de los ingleses, experimentó la necesidad de disponer de armas que fuesen suyas y quiso que hubiera caballerías e infanterías en su reino. Su hijo, Luis XI, suprimió la infantería y tomó a sueldo a los suizos. Imitada esta falta por sus sucesores, ahora, en este año 1615, es cuando vemos la causa de los peligros en que el reino se halla. Al dar cierta importancia a los suizos, desalentó a su propio ejército y al prescindir por completo de la infantería, puso bajo la dependencia de las armas ajenas su propia caballería. Acostumbrada ésta a luchar con el socorro de los suizos, creyó no poder ya vencer sin ellos, de donde resulta que los franceses no bastan para pelear contra los suizos y que sin el auxilio de estos no intentan nada contra nadie. Los ejércitos de Francia se componen, pues, en parte de sus armas propias y en parte de las mercenarias. Reunidas unas y otras valen más que si solo fueran mercenarias o auxiliares. Pero un ejército así formado es inferior con mucho a lo que sería si le compusiese de armas francesas únicamente. Y este ejemplo basta, porque el reino de Francia se contaría entre los invencibles si se hubiera acrecentado o a lo menos conservado la institución militar de Carlos, si se hubiera acrecentado o al menos conservado la institución militar de Carlos VII. Pero a menudo cualquier cosa que los hombres establecen, fundados en algún bien que augura, esconde en sí misma el funestísimo veneno, como insinué antes, al comparar el caso con el del proceso patológico de la tisis. Por lo cual, el que estando frente a un principado no descubre el mal en su raíz, ni lo advierte hasta que se manifiesta, no es verdaderamente sabio. Ahora sí entendí. Pero semejante perspectiva se ha concedido a pocos príncipes. Y si recurriendo a un nuevo ejemplo queremos buscar el origen de la ruina del Imperio Romano, encontraremos que su fecha data del momento en que empezó a tomar godos a sueldo, puesto que desde entonces comenzaron a enervarse sus fuerzas, y cuanto vigor se le hacía perder redundaba en beneficio de aquellos soldados mercenarios. Infiero de lo dicho que ningún principado puede estar seguro,
cuando no tienen armas que le pertenezcan en propiedad. Hay más, y es que depende enteramente de la suerte ciega, por carecer de la valentía patriótica que se requiere para defenderse en la adversidad. Opinión y máxima de los políticos sabios fue siempre que nada es tan débil ni tan vacilante como la reputación de una potencia que no esté fundada en las fuerzas propias. Son estas las que se componen los soldados y de ciudadanos, hechuras del príncipe, y todas las demás son mercenarias o auxiliares. En cuanto a la manera de crearse armas propias, es fácil de hallar. Con solo examinar las instituciones de que antes hablé y considerar cómo Filipo, padre de Alejandro, igualmente que los otros príncipes y muchas repúblicas, se formaron ejércitos y los ordenaron. Sobre esta materia remito por entero a sus constituciones. Lo voy a repetir. Capítulo 14. De las obligaciones del príncipe en lo concerniente al arte de la guerra. El príncipe no ha de tener otro objeto, ni abrigar otro propósito, ni cultivar otro arte, que el que enseñar el orden y la disciplina de los ejércitos, porque es el único que espera ver el ejercido por el que manda. Este arte encierra utilidad tamaña, que no solamente mantienen el trono los que nacieron príncipes, sino también hace subir con frecuencia a la clase de tales hombres de condición privada. Por una razón opuesta, sucedió que varios príncipes que se ocupaban más en las delicias de la vida que en las cosas militares perdieron sus estados. La primera causa que haría a un príncipe perder el suyo sería abandonar el arte de la guerra, como la causa que hace adquirir un reino al que no lo tenía es sobresalir en este arte. Se mostró superior en ello Francisco Esforcia, por el solo hecho de que, no siendo más que un simple particular, llegó a ser duque de Milán, mientras que sus hijos, por haber renunciado a las fatigas e incomodidades de la profesión de las armas, de duques que eran, pasaron a ser simples particulares. Entre las demás raíces del mal que acaecerán a un príncipe si por sí mismo no ejercita el oficio de las armas, debe contarse el menosprecio que habrán concebido contra su persona, lo cual es una de aquellas infames notas de que debe preservarse siempre, como se dirá más adelante al hablar de aquellas otras que pueden serles útiles. Entre el que es guerrero y el que no lo es, no hay ninguna proporción. Hay razón, y la experiencia nos enseña que el hombre que haya armado no obedece con gusto al que está desarmado, que el amo desarmado no se encuentra seguro entre sirvientes armados, con el desdén que late en el corazón del uno y la sospecha del ánimo del otro que el otro abriga. No es posible que lleven a cabo juntos buenas operaciones. Amén de las demás calamidades que se atrae un príncipe que no entiende nada de la guerra. Existe la de no ser estimado de sus soldados, ni poder fiarse de ellos. El príncipe no debe cesar de ocuparse en el ejercicio de las armas, dándose a ellas más en los tiempos de paz que en los tiempos de guerra, y pudiendo hacerlo de dos modos, el uno con acciones y el otro con pensamientos. En cuanto a sus acciones, debe no solamente tener bien ordenadas y ejercitadas sus tropas, sino también ir a menudo de caza, con la que por una parte acostumbra su cuerpo a la fatiga, y por otra aprende a conocer la calidad de los sitios. El declive de las montañas, la entrada de los valles, la situación de las llanuras, la naturaleza de los ríos y de los lagos. Y este es un estudio en que debe poner la mayor atención, porque conocimientos semejantes le son útiles por dos conceptos. En primer lugar, dándole a conocer el país, le sirven para defenderlo mejor, y además, cuando ha frecuentado mucho los lugares, comprende fácilmente lo que debe ser el otro país que no tenga a la vista, y en el que aún no haya combinado operaciones militares. Los sitios, las montañas, los valles, las llanuras, los ríos y los lagos de la Toscana ofrecen con los de otros países cierta semejanza, que hace que por medio del conocimiento de una provincia se puedan conocer fácilmente las otras. El príncipe que carece de esta ciencia práctica no posee el primero de los talentos necesarios a un capitán, porque ella enseña a hallar al enemigo, a tomar alojamiento, a conducir los ejércitos, a dirigir las batallas, a talar con acierto un territorio. Entre las alabanzas de los escritores antiguos prodigaron a Filopemenes, rey de los acayos. La mayor fue la de no haber pensado nunca, aún en un tiempo de paz, más que en los diversos modos de hacer la guerra.
Cuando se paseaba con su amigo por el campo, se paraba a menudo y discurría con ellos sobre cualquier supuesto táctico, diciendo: si los enemigos se hallasen en aquella colina y nosotros nos encontrásemos aquí con nuestro ejército, ¿de parte de quién estaría la superioridad? ¿Cómo se podría ir? Seguramente contra ellos, observando las reglas de la táctica. Tendría darles alcance si se retiraran. Les proponía andando todos los casos en que puede hallarse un ejército, oía sus pareceres, emitía el suyo y lo corroboraba con buenas razones, de suerte por tener continuamente ocupado su ánimo en lo que concierne al arte de la guerra. Nunca al conducir sus tropas había sido sorprendido por un accidente para que él no hubiese preparado de antemano el remedio oportuno. El príncipe, para ejercitar su espíritu, debe leer las historias y al contemplar las acciones de los varones insignes, debe notar particularmente cómo se condujeron en la guerra, examinando las causas de sus victorias, a fin de conseguirlas él mismo, y las de las derrotas, a fin de no experimentarlas. Debe, sobre todo, como lo hicieron ellos, escoger entre los antiguos héroes, cuya gloria se celebró más, un modelo cuyas proezas estén siempre presentes en su ánimo. Alejandro Magno imitaba a Aquiles. César seguía a Alejandro, y Escipión caminaba tras las huellas de Ciro. Cualquiera que lea la vida de este último, escrita por Jenofonte, reconocerá cuántos triunfos obtuvo Escipión por haber calcado su conducta con la de Ciro, no solo en cuanto a la valentía, la destreza, la disciplina y el arrojo, mas también respecto de la continencia, la afabilidad, la humanidad y la libertad, que según el autor griego, resplandecieron en el monarca persa. En síntesis, en acuerdo con las reglas que debe observar un príncipe sabio, lejos de permanecer ocioso en tiempo de paz, ha de formarse entonces un copioso caudal de recursos bélicos, que puedan serle de provecho en la adversidad, a fin de que si la fortuna se le torna contraria, se haya dispuesto a resistírsele. Ahora, capítulo número 15. De las cosas por las que los hombres, y especialmente los príncipes, son alabados o censurados. Conviene ahora ver cómo conducirse un príncipe con sus amigos y con sus súbditos. Muchos escribieron ya sobre ello, y al tratarlo, yo con posterioridad no incurriré en defecto de presunción, pues no hablaré más con arreglo a lo que sobre esto dijeron ellos, siendo mi fin hacer indicaciones útiles para quienes la comprendan. He tenido por más contundente a este fin seguir en el asunto la verdad real, y no los desvaríos de la imaginación. Porque muchos concibieron repúblicas y principados, que jamás vieron, y que sólo existían en su fantasía acalorada. Hay tanta distancia entre saber cómo viven los hombres y cómo deberían vivir, que el que para gobernarlos aprende el estudio de lo que se hace, para deducir lo que sería más noble y más justo hacer, aprende más a crear su ruina que a reservarse de ella, puesto que un príncipe a toda costa quiere ser bueno, cuando de hecho está rodeado de gentes que no lo son, y no puede menos que caminar hacia un desastre. Por ende, es necesario que un príncipe que desee mantenerse en su reino aprenda a no ser bueno en ciertos casos, y a servirse o no servirse de su bondad, según que las circunstancias lo exijan. Dejando pues a un lado las utopías en lo concerniente a los estados, y no tratando más de las cosas verdaderas y efectivas, digo que cuantos hombres atraen la atención de sus prójimos, y muy especialmente los príncipes, por hallarse colocados a mayor altura que los demás, se distinguen por determinadas prendas personales que provocan la alabanza o la censura. Uno es mirado como liberal y otro como miserable. En lo que me sirvo de una expresión toscana, en vez de emplear la palabra avaro, dado que en nuestra lengua un avaro es también el que tira a enriquecerse con rapiñas, mientras que llamamos miserable únicamente aquel que se abstiene de hacer uso de lo que posee. Y para continuar mi enumeración añado,
Uno se reputa como generoso y otro tiene fama de rapaz. Uno pasa por cruel y otro pasa por compasivo. Uno por carecerle de lealtad y otro por ser fiel a sus promesas. Uno por afeminado y pusilánime y otro por valeroso y feroz. Uno por humano y otro por soberbio. Uno por casto y otro por lascivo. Uno por dulce y flexible y otro por duro e intolerable. Uno por grave y otro por ligero. Uno por creyente y religioso y otro por incrédulo e impío, etc. C. Y cada cual convendrá en ello, que no habría cosa más deseable y más loable que el que un príncipe estuviese dotado de cuantas cualidades buenas he entremezclado con las malas que le son opuestas. Pero como es casi imposible que las reúna todas, y aun que las ponga perfectamente en práctica, porque la condición humana no lo permite, es necesario que el príncipe sea lo bastante prudente para evitar la infamia de los vicios que le harían perder su corona, y hasta para preservarse, si puede, de los que no le harían perder, de los que no se la harían perder. Si no obstante, no se abstuviera de los últimos, quedaría obligado a menos reservas, abandonándose a ellos, pero no tema incurrir en la infamia ajena. Aquí dice aneja, pero es ajena. En la infamia ajena a ciertos vicios, si no le es dable sin ellos conservar su estado, ya que si pesa bien todo, hay cosas que parecen virtudes, como la benignidad y la clemencia, y si las observa, crearán su ruina, mientras que otras parecen vicios, si las practica, acrecerán su seguridad y su bienestar. Capítulo número 16. De la liberalidad y de la miseria. Comenzando por la primera de estas prendas, reconozco cuán útil resultaría al príncipe ser liberal. Sin embargo, la liberalidad que impidiese le temieran, le sería perjudicial en grado sumo. Si la ejerce con prudencia y de modo que no lo sepan, no incurrirá por ello en la infamia del vicio contrario. Pero como el que quiere conservar su reputación de liberal no puede abstenerse de parecer suntuoso, sucederá siempre que un príncipe que aspira a semejante gloria consumirá todas sus riquezas en prodigalidades. Y al cabo, si pretende continuar pasando por liberal, se verá obligado a agravar extraordinariamente a sus súbditos, a ser extremadamente fiscal y a hacer cuanto sea imaginable para obtener dinero. Ahora bien, esta conducta comenzará a tornarlo odioso a sus gobernados, y empobreciéndose así más y más, entonces perderá la estimación de cada uno de ellos, de tal suerte que después de haber perjudicado a muchas personas para ejercitar una libertad que no ha favorecido más que a un cortísimo número de ellas, sentirá vivamente la primera necesidad y peligrará al menor riesgo. Y si reconoce entonces sus faltas y quiere mudar de conducta, se atraerá repentinamente el oprobio ajeno a la avaricia. No pudiendo, pues, un príncipe, sin que de ello le resulte perjuicio, ejercer la virtud de la libertad de un modo notorio, debe, si es prudente, no inquietarse de ser notado de avaricia, porque con el tiempo le tendrá más y más por liberal. Cuando observen que gracias a su parsimonia le bastan sus rentas para defenderse de cualquiera que le declare la guerra y para acometer empresas sin gravar a sus pueblos. Por tal arte ejerce la libertad con todos aquellos a quienes no toman nada, y cuyo número es inmenso al paso, que no es avaro para que con aquellos a quienes no da nada y cuyo número es poco crecido. Entonces, por ventura no hemos visto que en estos tiempos que solamente los que pasaban por avaros lograron grandes cosas, y que los pródigos quedaron vencidos. El Papa Julio II, después de haberse servido de la fama de liberal para llegar al pontificado, no pensó posteriormente, especialmente al habilitarse para pelear contra el rey de Francia, en conservar ese renombre. Sostuvo muchas guerras sin imponer un solo tributo extraordinario, y su continua economía le suministró cuanto era necesario para gastos superfluos. El actual monarca español, Fernando, rey de Aragón y de Castilla, no habría llevado al feliz término tan famosas empresas.
ni triunfado en tantas ocasiones, ni hubiera sido liberal. Así, un príncipe que no quiera verse obligado a despojar a sus gobernados, ni que le falte nunca con qué defenderse, ni sufrir pobreza y miseria, ni necesitar ser rapaz, debe temer poco incurrir en la reputación de avaro, puesto que su avaricia es uno de los vicios que aseguran su reinado. Si alguien me objetara que César consiguió el imperio con su liberalidad, y que otros muchos llegaron a puestos elevadísimos porque pasaban por liberales, le respondería yo que o estaban en camino de adquirir un principado o lo habían adquirido ya. En el primer caso, hicieron bien al pasar por liberales, y en el segundo les hubiese sido perniciosa la libertad. César era uno de los que quería conseguir el principado en Roma, pero si hubiera vivido algún tiempo después de haberlo logrado, y no moderado sus dispendios costosos, habría destruido el imperio. Esforzarán que con sus ejércitos hicieron grandes cosas y que tenían, sin embargo, nombradía de muy liberales. Replico que o el príncipe dispersa sus propios bienes y los de sus súbditos, o dispone de los bienes ajenos. En el primer caso, debe ser económico, y en el segundo, no debe omitir ninguna especie de liberalidad. El príncipe que con sus ejércitos va a efectuar saqueos y a llenarse de botín y apoderarse de los caudales de los vencidos, está obligado a ser pródigo con sus soldados, que no le seguirían sin ese estímulo. Puede entonces mostrarse ampliamente generoso, puesto que da lo que no es suyo, ni de sus soldados, como lo hicieron Ciro, Alejandro, César, y ese dispendio que en semejante ocasión hace con los bienes ajenos. Lejos de dañar a su reputación, le agrega una más resaltante. Lo único que puede perjudicarle es gastar sus propios bienes, porque nada hay que agote tanto como la liberalidad desmedida. Mientras la ejerce, pierde poco a poco la facultad misma de ejercerla, se torna pobre y despreciable. Y cuando quiere evitar su ruina total por la tacañería, se hace rapaz y odioso. Ahora bien, uno de los inconvenientes mayores de que un príncipe ha de precaverse es el de ser menospreciado y aborrecido. Y conduciendo a ello la liberalidad, concluyo que la mejor sabiduría es no temer la reputación de avaro. Dice no temer, pero es no tener la reputación de avaro, que no produce más que infamia sin odio, antes de verse por el gusto de gozar renombre de liberal, en el brete de incurrir en la nota de rapacidad, cuya infamia va acompañada siempre del odio público. Capítulo 17. De la clemencia y de la severidad. Y si vale más ser amado que temido. Así se llama el capítulo número 17. Descendiendo a las otras prendas de que he hecho mención, digo que todo príncipe ha de desear que se le repute por clemente y no por cruel. Advertiré, sin embargo, que debe temer en todo instante hacer mal uso de su demencia. César Borgia pasaba por cruel, y su crueldad, no obstante, reparó los males de la Romaña, extinguió sus divisiones, restableció allí la paz y consiguió que el país le fuese fiel. Si profundizamos bien su conducta, veremos que fue mucho más clemente que lo que fue el pueblo florentino cuando permitió la ruina de Pistoia, para evitar la reputación de crueldad en orden a las familias Panciatici y Cancellieri, que tenían a la ciudad dividida en dos partidos y enteramente asolada con sus contiendas. Y es que al príncipe no le conviene dejarse llevar por el temor de la infamia inherente a la crueldad. Si necesita de ella para conservar unidos a sus gobernados e impedirle faltar a la fe que le deben, porque poquísimos ejemplos de severidad serán mucho más clemente que los que por lenidad excesiva toleran la producción de desórdenes, acompañados de robos y de crímenes, dado que estos horrores ofenden a todos los ciudadanos, mientras que los castigos que dimanan al jefe de la nación no ofenden más que a un particular. Por lo demás, a un príncipe nuevo le es dificilísimo evitar la fama de cruel,
a causa de que los estados nuevos están llenos de peligro. Virgilio disculpa la inhumanidad del reinado de Dido, observando que su estado era un estado naciente, puesto que hace decir a aquella soberana, res dura. Ay, no, esto ya va, esto aquí, esto está en latín. Res dura et regni novitus metalia cognum moliri et late fines custode tueri. Pues les prometo que le voy a buscar el significado de eso, porque yo no lo sé. Un tal príncipe no debe, sin embargo, creer con ligereza en el mal que se les avisa, sino que debe siempre obrar con gravedad suma y sin él mismo atemorizarse. Su obligación es proceder moderadamente, con prudencia y aún con humanidad, sin que mucha confianza le haga confiado, y mucha desconfianza le convierte en un hombre insufrible. Y aquí se presenta la cuestión de saber si vale más ser temido o amado. Respondo que convendría ser una y otra cosa justamente, pero que dada la dificultad de este juego simultáneo y la necesidad de carecer de uno o de otro de ambos beneficios, el partido más seguro es ser temido antes que ser amado. Hablando en general, puede decirse que los hombres son ingratos, volubles, disimulados, huidores de peligro y ansiosos de ganancia. Mientras les hacemos bien y necesitan de nosotros, nos ofrecen sangre, caudal, vida e hijos, pero se rebelan cuando ya no les somos útiles. El príncipe que ha confiado en ellos se haya destituido de todos los apoyos preparatorios y decae, pues las amistades que se adquieren, no con la nobleza y la grandeza del alma, sino con el dinero, no son de provecho alguno en los tiempos difíciles y penosos, por mucho que se les haya merecido. Los hombres se atreven más a ofender al que se hace amar que al que se hace temer, porque el afecto no se retiene por el mero vínculo de la gratitud, que en atención a la perversidad ingénita de nuestra condición. Toda ocasión de interés personal llega a romper, al paso del miedo a la autoridad política, que se mantiene siempre con el miedo al castigo inmediato, que no abandona nunca a los hombres. No obstante, el príncipe que se hace temer, sin al propio tiempo hacerse amar, debe evitar que le aborrezcan, ya que cabe inspirar un temor saludable y exento de odio, cosa que logrará con solo abstenerse de poner mano en la hacienda de sus soldados y de sus súbditos, así como despojarles de sus mujeres o de atacar el honor de éstas. Si le es indispensable derramar la sangre de alguien, no debe determinarse a ello sin suficiente justificación y patente delito, pero en tal caso ha de procurar ante todo no incautarse en los bienes de las víctimas, porque los hombres olvidan más pronto la muerte de sus padres que la pérdida de su patrimonio. Si sus indicaciones le llevasen a raptar la propiedad del prójimo, le sobrarán ocasiones para ello, pues el que comienza viviendo de rapiñas encontrará siempre pretextos para apoderarse de lo que no es suyo, al paso que las ocasiones de derramar sangre de sus gobernados son más raras y le faltan más a menudo. Cuando el príncipe esté con sus tropas y tenga que gobernar a miles de soldados, no debe preocuparle adquirir fama de cruel, ya que sin esta fama no logrará conservar un ejército unido, ni dispuesto para cosa alguna. Entre las acciones más admirables de Aníbal, resalta la que, mandando a un ejército integrado por hombres de los países más diversos y que iba a pelear en tierra extraña, su conducta fue tal que en el seno de aquel ejército, tanto en el favorable como en la adversa fortuna, no hubo la menor disensión entre los soldados ni la más leve iniciativa de la sublevación contra su jefe. Ello no pudo provenir sino de su despiadada inhumanidad, que juntada a las demás dotes suyas, que eran muchas y excelentes, le hizo respetable por el terror de sus hombres de armas. Y sin su crueldad no hubiera bastado las demás partes de su persona para obtener tal afecto.
Poco reflexivos se muestran los escritores, que a la vez que admiran sus proezas, vituperan la causa principal de las que produjo, para convencerse de que las demás virtudes suyas le hubieran resultado insuficientes en su última instancia. Basta recordar el ejemplo de Cipión. Hombre extraordinario, sí los hubo, no solo en su tiempo, mas también en cuantas épocas sobresalientes conmemora la historia. En España sus ejércitos se sublevaron contra él únicamente a causa de su mucha clemencia, que dejaba a sus guerreros más libertad que la disciplina militar podía permitir. De tan extremada clemencia, le reconvino en pleno Senado Fabio, acusándolo de corruptor de la milicia romana, y alegando que destruidos los locrios por un lugarteniente de Escipión, éste no los había vengado ni castigado siquiera la insolencia de dicho lugarteniente. Todo esto derivaba que su natural blando y flexible, que él llevó hasta el punto de que al disculparse de ello en el Senado, dijo que muchos hombres sabían mejor no cometer faltas que corregirlas de los demás. Si con semejante temperamento hubiera conservado el mando, habría alterado a la larga su reputación y su nombradía. Pero, como laboró después bajo la fiscalización del Senado, desapareció de su carácter cualidad tan perniciosa. Y aún la memoria que de ella se hacía fue causa de que se convirtiese en gloria suya, de donde infiero que amando a los hombres a su voluntad y temiendo al príncipe, voy a repetir esa parte, disculpen. Pero como laboró después bajo la fiscalización del Senado, desapareció de su carácter cualidad tan perniciosa, y aún la memoria que de ella se hacía fue causa de que se convirtiese en gloria suya, de donde infiero que amando a los hombres a su voluntad y temiendo a la del príncipe, debe el último, si es cuerdo, fundarse en lo que depende de él, no en lo que depende de los otros, y únicamente ha de evitar que se le aborrezca como llevo dicho. Ahora sí, hemos terminado el capítulo número 17. Hay una ilustración en este libro y hay unas pequeñas frases. Pues no sé quién es, supongo que es Nicolás Maquiavelo, porque aquí no dice. Y aquí hay otra ilustración, pero les voy a leer los pies de la página. La primera dice, son frases: la habilidad y la constancia son las armas de la debilidad. Y la segunda dice, el primer método para estimar la inteligencia de un gobernador es mirar los hombres que tiene a su alrededor. Listo.